Hola, buenas tardes. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy es jueves y tenemos una sesión de 1 hora que vamos a dedicar a trabajar con Octave. Entonces voy a compartir la pantalla primero. Ok. Bueno, ¿pueden escucharme y verme todos bien? Ok. Muy bien. Bueno, voy a ver si tengo el sonido. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a terminar primero el ejemplo práctico que estábamos viendo de los electroencefalogramas y a ver si nos da tiempo a empezar a hacer otras cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a abrir Octave. Por favor, ábralo en su computadora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí vamos a abrir como siempre el archivo de trabajo, el directorio de trabajo, perdón, y abrimos el archivo que estamos trabajando, se llama pintar EEG. Bien, aquí lo tenemos. Bien, bueno, el viernes pasado que estuvimos trabajando con este ejemplo práctico de los electroencefalogramas, tuve algún problema con la computadora y el Octave se cerraba, si lo recuerdan. Y bueno, estuve investigando y lo que ocurre es que en la función figure hay un atributo que se llama visible, visible, como quieran, que tiene que ver con este comando. Esta es simplemente la opción que le estamos asociando, que es on u off, pero el comando figure ha de estar por aquí. Bien, aquí en la línea 172 del código, tal y como yo lo tengo. Bien, seguramente no coincida con el de ustedes, no lo sé, porque estuve haciendo algunos cambios. Ahora lo vamos a ver y luego les voy a compartir el archivo .m como siempre. Bien, entonces aquí ven en la línea 172 que hay un atributo que se llama visible de la función figure, y le estoy poniendo esta variable que es una cadena de caracteres que tiene el valor on u off. Y eso para lo que sirve es para que las figuras con las gráficas que estamos haciendo se genera, pero me la muestra en pantalla si está en on, o no me la muestra en pantalla si está en off, independientemente de que la figura en sí se genere. Bien, bueno, resulta que este atributo, el de visible, pues es problemático, daba problemas en las versiones 4.x de Octave, no sé si anteriores. Bien, y claro, yo estaba trabajando con una versión, no sé si 4.2.2 o algo así. Bien, entonces pues ya averigüé eso y lo que hice fue actualizar mi versión de Octave, o más bien instalar una versión más reciente. Y entonces ahora mismo tengo instalada, y es la que voy a usar en principio a partir de ahora, la versión 5.2.0. Bien, es de este año, es en principio la más reciente que hay. Bien, la 5.2.0, al menos para Ubuntu. Entonces, con respecto a ustedes, bueno, pues tienen varias opciones. Si no tienen ese problema, pues no tienen que hacer nada, seguramente porque tengan una versión 5.x. Y si tienen ese problema, probablemente porque tengan una versión 4.x, lo que pueden hacer es actualizar su versión de Octave, o en su defecto instalar una versión 5.x, que están disponibles en la página web de Octave. ¿De acuerdo? Y si no pudieran hacer eso y tienen que persiste el problema, lo que pueden hacer es comentar nada más la línea 172. Ustedes pueden hacer así, poner un comentario y se acabó el problema, que es como si lo tuvieran en on. Bien, ok. ¿Hay alguna pregunta? Dime, Jesús. No te oigo bien. ¿Que está en qué? El script del programa, que si está en Google Classroom, sí, yo lo colgué tal y como quedó el viernes pasado. Tal y como está ahora, no está.
pero lo vamos a ver y después de la clase lo voy a poner, ¿de acuerdo? Bien, porque estuve haciendo algunos cambios en relación a lo que estuvimos comentando, pero ahora lo voy a comentar, entonces no se preocupen por eso. Bueno, vamos a continuar. Entonces voy a revisar el script, ya he comentado eso, es importante. Otra cosa, supongo que todos tienen ya la base de datos para trabajar. En caso de que no la tengan, en la parte del código donde estamos cargando la información, pues pueden comentar todo eso y simplemente generar un vector de números aleatorios y ya está. Eso ya hemos visto cómo se hace. Y entonces pues trabajará nada más con esos números aleatorios, pero bueno, no afecta mucho para el resultado de lo que queremos hacer. Perdón, dime, Jesús. Sí, la liga donde se puede descargar la base de datos está en Google Classroom. ¿Bien? O se puede buscar por el nombre en internet también. Ok, bueno. Entonces, ok, vamos a continuar. Entonces ya comenté esto de Graphics Toolkit porque ahora estoy trabajando con el que tiene por defecto, que conviene hacerlo, que es Qt. ¿Bien? Muy bien. Bien. Esto lo comenté porque simplemente vamos a utilizar la variable pantalla, entonces estas otras de donde lo agarré lo utilizaba, pero ahora pues no lo necesito. Y esto tiene que ver con algunas pruebas que estuve haciendo, pero en principio no es necesario. Bien, entonces todo esto ya lo teníamos, esto también, ya lo hicimos, carga de base de datos también. Esta es la parte que digo que si quieren la pueden, no, esta comentar simplemente y poner un vector aleatorio suficientemente largo y que sea un número grande de veces por la frecuencia de muestreo, la longitud y ya, por eso les servirá estas 4 líneas de aquí, como digo. Bueno, procesamiento de datos ya lo comentamos, estamos graficando los electros y las pendientes de los, puesto que son rectas, son curvas poligonales, pues estamos poniendo aquí las pendientes de esas poligonales. Bien. Bueno, a la hora de graficar, simplemente lo que estoy calculando aquí, no sé si eso lo comentamos, ahora si no me dicen ustedes, para ajustar la ventana a los datos, pues estoy calculando el máximo, el mínimo, aquí está, el máximo de los datos de los electros, el mínimo de los datos de los electros, y una variable que me ayuda para el marco es calcular una 20ª parte del alto de la amplitud de las ventanas, ¿no? O de las señales, que es el máximo menos el mínimo. Y hago lo mismo para la otra señal de las pendientes. ¿Bien? Esto ya lo comentamos. Bien. Esto ahora lo comento. Vamos primero con la graficación. Bien. Entonces, como les dije, para escoger los valores de las distintas curvas que se van a representar según los canales que uno quiera que le pidamos que pinte, y le asocie una leyenda a cada una de las gráficas de manera que se pueda visualizar qué canal es cada color. Bien, vamos a hacer lo siguiente, como ya comentamos. Aquí ya está resuelto, entonces solo vamos a comentar. Bien. Entonces aquí lo que estamos creando es una matriz de caracteres donde cada fila tiene simplemente una cadena de caracteres con 2 dígitos, que es el número del canal. Recuerden que hay en total 16 canales, por eso con 2 dígitos nos basta, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este código, por ejemplo, yo aquí le pongo canales igual a, entonces pongo el vector 3, 7, 12, por ejemplo, ¿no? Y yo ejecuto este código, para lo cual lo copio y lo ejecuto aquí en la línea de comandos. Bien, necesito num canales. Num canales es igual a la longitud de la variable canales. Bien, y ahora vuelvo a ejecutar esto. Y la variable cada leyendas es una matriz de caracteres
que tiene 3 filas y 2 columnas, y las filas son espacio 3, espacio 7 y 12, o sea 1, 2. ¿Visto? Eso es porque esos van a ser los rótulos que yo voy a poner en cada una de las leyendas. En la primera gráfica que ponga pondré la leyenda espacio 3, en la otra espacio 7 y en la otra 1, 2, que corresponde a los canales que yo estoy representando. Lo tengo que poner como cadenas de caracteres porque, pues puesto que las leyendas son texto, pues el programa lo recibe como texto. Lo que pasa es que como yo lo que estoy haciendo es representar los números de los canales, tengo que pasar de ese número a texto, por ejemplo con la función sprintf. Si uno le quiere poner delante otra cosa lo puede hacer, ahora veremos. O podría usar, si solo estoy poniendo los números, por ejemplo la función num2str, ¿no? Que ya la vimos. Esta opción sería utilizar esto, que transforma un número a una cadena de caracteres con ese número. ¿Bien? Ok, bueno, esa sería otra opción posible, pero con ese printf te permite ajustar el formato de una manera sencilla, quizá con esta también, no sé si tiene aquí opciones para dar formato, pero ese printf seguro que sí, y además yo le puedo añadir aquí delante o detrás también texto, ¿no? Bueno, y ahora con respecto a los colores, como decíamos, estamos codificando los colores con una tripleta que significa... Dime, Jesús. ¿Perdón? ¿Dónde? Aquí. 2D. ¿Te refieres a esto? Sí. El 2 significa que quiero que me utilice 2 espacios, o sea, 2 caracteres, y el D significa que le estoy introduciendo un número entero, que no tiene decimales, pues, no tiene cifras decimales después de la coma decimal, es un entero. 2 espacios y que va a recibir un número entero. O sea, el 2 significa ocupa por lo menos 2 espacios. Si necesitas más, pues va a ocupar más. Pero si necesitase menos, por ejemplo, yo le pongo el 3, no me pone 3, me pone espacio 3. Bien, eso es importante porque cuando yo estoy fabricando la matriz de caracteres, pues todas las filas tienen que tener el mismo número de columnas para que cuadre. Si no, Octave me va a dar error. Bien. Y como yo sé que los canales que va a recibir, los números de los canales están entre 1 y 16, pues no me voy a pasar de 2 cifras, con 2 me sobra. O sea, bueno, con 2 no me sobra, es justo lo que necesito. ¿Vale? ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, entonces como decía, los códigos de colores los estamos codificando, lo estamos indicando con tripletas de códigos RGB, que son 3 números entre 0 y 1 que indican la intensidad respectivamente de, bueno, pues como es RGB, significa, son las siglas de R de red, rojo, G de green, verde, y B de blue, azul. Bien, entonces esos 3 números en ese orden, es un vector de R3 con 3 números que están en el intervalo 0, 1, cerrado, y representan la intensidad de rojo, la intensidad de verde y la intensidad de azul. Pues dependiendo de cuáles son esas intensidades, pues me sale un color. Bien. Bueno, entonces yo les he puesto aquí, ¿bien? También el color se puede indicar con estos códigos K, Y, C, B, que representan a negro, amarillo, cian, azul, rojo, magenta, verde, y aquí está otra vez la Y, que es amarillo. Esta no la necesito. Bien, bueno, que son los colores por defecto que trae Octave, los más sencillitos, que normalmente con eso a uno le vale si no necesita más, pero nosotros tenemos que podemos pintar hasta 16 canales distintos, pues voy a poner hasta 16 colores de manera que siempre tengamos colores distintos. Bien. Bueno, yo he puesto aquí una lista de 16 colores, bien, estas líneas de aquí, y entonces lo que estoy fabricándome es una matriz
que se llama col leyendas, col de color, ¿no? Y entonces le pueden poner el nombre que quieran, obviamente. Fíjense, si esto lo ejecuto en la línea de comandos, copiando y pegando, yo pongo aquí col leyendas para que me lo muestre y es simplemente esta matriz. Entonces esta matriz, pues las filas son códigos RGB, si se fijan son siempre números entre 0 y 1. Y he puesto aquí comentados por los colores más o menos que son, ¿bien? He puesto algunos, entonces eso no es importante. Vamos a ver cómo lo utilizamos, ¿bien? Bueno, y defino aquí una variable que ahora veremos qué papel ocupa, no sé si será necesario. Asa colores ceros, ahora veremos si lo necesitamos, ¿bien? Bueno, entonces estamos graficando y lo que hacemos es tenemos dos subplots, aquí hice algunos cambios pero no importan mucho, bueno, depende. Aquí el subplot, en lugar de poner 211, estoy indicando con el atributo position, ¿bien? La posición que quiero que ocupe esa subventana dentro de la figura, ¿bien? Es decir, esa gráfica en qué pedazo va a ir. Entonces, ¿qué significan estos números? Pues es un vector de 4 componentes que lo que me está indicando es, el primero es son proporciones entre, a ver, son proporciones dentro de la figura. Imaginen que la figura, sea el tamaño que sea, que tenga, la variable horizontal, vamos a llamarla x, va entre 0 y 1, son proporciones, y la y también entre 0 y 1, ¿bien? Y entonces dentro de esa figura yo voy a poner un cuadradito indicando de dónde a dónde va, ¿no? Entonces esos 4 números indican eso. ¿Y cómo lo indican? Bueno, pues el primer número indica la proporción de la variable x de la esquina inferior izquierda, ¿bien? Según lo estoy viendo yo, ¿no? Según lo estarían viendo ustedes, pues sería de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, según me ven está igual. Entonces yo tengo aquí un recuadrito, entonces la esquina inferior izquierda tendrá una coordenada x, que es el primer número, una coordenada y, que es el primer número, siempre entre 0 y 1. El tercer número es el ancho, en proporción, el ancho de esa ventana, y el cuarto número es el alto de esa ventana, ¿bien? Por ejemplo, yo estoy poniendo esto de manera que la coordenada x va a ir desde punto 1 hasta punto 95, porque tiene ancho 85. Y la coordenada y va a ir desde punto 6 hasta punto 95, porque punto 35 es el alto, ¿ok? Lo mismo para el otro subplot, lo dice aquí. Este va abajo, por eso la coordenada y aquí empieza antes. Es más pequeña, vamos. Bien, bueno. Los ejes, ¿cómo los ajustamos? Bueno, pues en el eje X siempre va el tiempo, o el eje T, entonces pongo desde el segundo inicial al segundo final. En el eje Y pongo el mínimo menos esa vigésima parte del ancho, y el máximo más esa vigésima parte del ancho. De manera que no estoy ajustando la gráfica, sino que le estoy dando un pedacito más abajo y un pedacito más arriba. ¿Y cuánto más? Pues es una vigésima parte de la amplitud el alto de la señal, si estuviera bien ajustado. Digamos, esa es la idea. Esto hay muchas formas de hacerlo. Bueno, eso es lo que estoy haciendo con el axis. Esto ya lo comentamos. El X-label del tiempo no es necesario en la figura de arriba, porque en la de abajo ya va, y el eje horizontal representa lo mismo en las dos. Entonces lo he comentado para que no era información redundante. Bien. Bueno, entonces aquí en estas 3 líneas estoy graficando los los canales. Bien, entonces aquí estoy graficando frente al vector tiempo, que es el vector, la primera columna, o el pedazo en primera columna de los datos, que son es la malla temporal, en el pedazo de segundos que nosotros hemos escogido. Bien. Y aquí estamos graficando la columna késima. Recuerden que esto es lo que ya seleccionamos. Entonces la columna késima con los datos del canal correspondiente, que es
canales K, aquí lo tiene. Bien, canales K. Y entonces lo que estoy diciéndole es que eso me lo pinte con un cierto color, aquí está el atributo color, y qué color, pues aquí le tengo que poner la tripleta RGB correspondiente, y esa tripleta es de la matriz color leyendas, que es esta que tenemos aquí, le tengo que indicar qué fila quiero, y la fila viene dada por, yo he puesto pues correspondiente a los canales. Yo tengo 16 colores y tengo 16 canales, pues al número de canal que le corresponda yo le he puesto. Entonces le he puesto canales de K, bien, donde K va desde 1 hasta los números de canales, y canales me guarda los números, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo era que puse aquí 3, 7 y 12, de manera que cuando K es igual a 1 es el canal 3, cuando K es igual a 2 es el canal 7, y cuando K es igual a 3 es el canal 12. Entonces estaría escogiendo aquí las filas 3, 7 y 12 de esa matriz. Bien, y luego aparte le estoy indicando un cierto ancho de línea, bien, para esa curva. Bueno, hasta aquí me siguen todos. Esto ya lo comentamos al final, solo que de rápido. ¿Sí? Bueno, seguimos con este comando, y fíjense que esto le estoy asociando una especie de código interno de MATLAB que es ASAColores. Lo estoy guardando en la variable, este es un vector fila de longitud del número de canales y se llama ASAColores. Entonces lo estoy guardando aquí. Eso lo voy a utilizar aquí, fíjense. Entonces en ese vector estoy guardando lo que me devuelve la función plot. Y lo que me devuelve la función plot, aparte de dibujar, es una especie de código de referencia para que cuando yo quiera hacer algún cambio sobre ese objeto gráfico, lo pueda hacer dirigiéndome a ese código de referencia. ¿Bien? Eso se llama handle en inglés, yo lo llamo por ejemplo ASA, no sé si sea la traducción más adecuada, pero es eso, es una forma de agarrar ese objeto o de referirme a ese objeto. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, con este comando legend yo estoy diciendo, bueno, ponme unos rótulos, unas leyendas, que sea a los objetos, asociado a los objetos ASAColores, es decir, a cada una de estas curvas que yo le tengo asociados estos handle, pues los he ido uniendo a este vector, y entonces asociarme a estos y a cada uno de ellos la correspondiente leyenda que está guardada en la matriz de caracteres CAD leyendas, donde lo que hemos puesto son los números de los canales. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí en CAD leyendas, cuando la fabricamos, estamos generando una matriz solo con los que estamos utilizando, nada más. ¿Bien? Solo con los que estamos utilizando. Bueno, ok. Ahora, ¿qué más? Estas líneas de aquí son simplemente para ajustar algunos parámetros que tienen que ver con el aspecto de los gráficos y de las leyendas, ¿no? Entonces, en particular, aquí nos estamos refiriendo, fíjense que esta llamada legend yo le estoy asociando otro handle, que lo pongo aquí, con el comando set yo ajusto algunas de sus propiedades, ¿no? Entonces digo que la leyenda esté puesto en horizontal, ahora van a ver que sale, que aparezca afuera de la gráfica, y este SAU significa en la parte de abajo, y aquí le estoy indicando la posición, esta 4 upla de números significa lo mismo que antes, y le estoy indicando el tamaño de letra del texto que ponemos, ¿no? Y esto es para los ejes correspondientes, le estoy indicando, estoy volviendo a indicar para que no me cambie la configuración, otra vez la posición. Esta es la misma que tenía en el subplot, si no recuerdo mal. Y también el tamaño de letra. ¿Bien? El comando legend es un poco truculento, y entonces hay que aprender a manejarlo, y hay que, si uno no sabe bien cómo va, pues es cuestión de ir por ensayo y error probando hasta que uno obtenga el resultado que quiere. Bien, pero bueno, yo solo quiero, no vamos a hacer cosas muy complicadas, pero sí quiero mostrarles cómo se pueden hacer esas cosas para que luego las utilicen. Ok, bueno, y este es el segundo subplot, y aquí pues estamos haciendo lo mismo.
Esto de aquí probablemente se pueda borrar, no creo que lo necesite. Y entonces estamos haciendo lo mismo. Ahora, en el segundo plot de abajo, en la segunda gráfica, lo que estoy dibujando son las pendientes. ¿Bien? Lo voy a dibujar exactamente igual, es decir, con los mismos códigos de colores que el de arriba. Por lo tanto, lo que yo he decidido es no poner otra leyenda, porque sería la misma leyenda que aparecería arriba, porque sería el rojo es el canal tal, el verde es el canal tal, pero como es lo mismo, pues para qué lo repito, ya lo estoy poniendo una vez en la parte de abajo del gráfico, que entonces va a quedar entre el primero y entre el de arriba y el de abajo. Entonces pues ese mismo me sirve para los dos, pero perfectamente yo podría ponerle también ahí otra leyenda, la que yo quisiera, ¿ok? Pero pues aquí lo he visto innecesario. Todas estas decisiones pues dependen de lo que uno esté graficando y de la información que uno quiera que se visualice, ¿ok? Bueno, y ya está. Y esto de aquí pues es simplemente para guardar la imagen, ¿no? Estamos poniendo, aquí estamos haciendo una cadena de caracteres con el path completo del archivo. El archivo se va a llamar gráficas-eeg en formato PNG, y con esto le estoy indicando que esté dentro del directorio que yo le he indicado donde quiero guardar las cosas. Y este comando print pues me guarda la figura en ese archivo. Entonces aquí le digo que me guarde lo que tengo en la figura tal, que es la misma que yo tengo aquí, figure, estoy indicando este número, que pues solo tengo una y le he puesto el valor 1, pero uno perfectamente podría tener varias. Aquí le estoy indicando el path del archivo, incluyendo el nombre, y aquí le estoy indicando la resolución, que son 1000 píxeles por pulgada, si no estoy mal, ¿no? Es algo así como DPI. Bien. Le he puesto 1000 píxeles por pulgada, que es bastante, la figura me va a salir pesada, porque como voy a dibujar muchas grafiquitas, pues si no le pongo buena resolución, pues luego se me va a ver pixelado, se me va a ver como borroso. Ahora si quieren podemos hacer la prueba. Bien. Bueno, y por último, ya antes de ejecutarlo, antes de la graficación, aquí le puse un pedacito más que es guardar datos. Y entonces estas 4 líneas para lo que sirven es para guardar los datos que yo he generado en el programa en un archivo interno de MATLAB que se llama .mat, donde yo estoy guardando directamente variables, contengan lo que contengan, ¿no? Variables de Octave. Entonces, lo primero que hago, esto de aquí es una cadena de caracteres con el path completo del archivo. Entonces lo guardo también en el directorio de almacenamiento en un archivo que se llame datos.mat. Con este comando, usando el comando fopen, lo que hacemos es, en este archivo que lo estoy poniendo aquí, está la cadena de caracteres con el path del archivo incluyendo el nombre, y A es de añadir, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que solo lo estamos haciendo una vez, pero bueno, aquí hay distintas opciones que pueden consultar en la ayuda. El caso es que con esto abrimos el archivo .mat. En esta línea, con el comando save, guardamos las variables, ¿bien? Pues un archivo .mat. Entonces aquí le pongo igual el path del archivo, y aquí una lista separadas por comas los nombres de las variables que yo estoy guardando. Bien. Y lo tengo que pasar como cadenas de caracteres, son los nombres de las variables y lo guardo como cadenas de caracteres. Entonces estoy guardando la variable num sujeto, que me da el número del sujeto de estudio, que creo que era de 1 a 20, el vector con los canales que estoy utilizando, la frecuencia de muestreo también he pasado a guardarla, y la información, que es la matriz EG con los datos EG y también de las pendientes. Y yo no sé si aquí la EG guardaba, a ver dónde está aquí. EG tiene exactamente num canales columnas, entonces la variable tiempo la estamos poniendo aparte. ¿Dónde está? Una es tiempo y otra es EG. Canales, estoy poniendo aquí canales, sí, esto porque tenía que llamar uno, ok. Entonces, pues voy a guardarle también la variable tiempo. Esta no la incluí, y la
creo que es bueno incluirla aquí. Entonces le voy a añadir aquí uno más con la variable tiempo. Ahí está. Bien. Y por último, no se olviden, hay que cerrar el archivo una vez que hemos acabado de grabar con el comando fclose, y aquí lo que tengo que poner no es el nombre del archivo, sino un código, el código que me dio al utilizar fopen. Como salida me da un código que es el que se utiliza aquí para cerrar el archivo. Bien, entonces pues este código es sencillito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a ejecutar nuestro programa a ver qué ocurre. Bien. Ok, entonces voy a subir aquí, copio esta sintaxis para no tener que escribirla. Entonces limpio mi pantalla, ejecuto el programa y entonces seguramente canales ya lo tengo, pero en un sujeto no. Entonces me dice que no lo entiende. Entonces voy a ponerle aquí número sujeto, por ejemplo el 1. Bien, canales voy a ponerle ahora el que yo quiera. Entonces puedo ponerle por ejemplo 2, 5 y 8. Bien, y ahora ejecuto otra vez la función. Entonces me pregunta el directorio donde está la base de datos que vamos a utilizar, que es esta de aquí. Me pregunta dónde quiero guardar los datos. Le digo que en este output. Bien. Me pregunta, ¿bien? Ya hemos pasado la fase de los directorios, entonces ahora me pregunta el tiempo inicial, voy a ponerle 0 en segundos, el tiempo final le pongo 1. Bien. Y aquí tienen la gráfica. Entonces fíjense, como ya sabíamos, tengo aquí la gráfica de los electros, aquí me dice EEG, bien, y entonces aquí abajo tengo el tiempo en segundos, que es el mismo, estos dos ejes horizontales representan igual el tiempo en segundos, entonces efectivamente está entre el segundo 0 y el segundo 1. Y aquí en este eje estoy representando el voltaje de electro, y aquí tienen pues 3 gráficas que son los canales que yo le he pedido que me grafique. En esta línea color gris, que es el color que yo le he puesto, es el canal 2. En esta línea aquí azulito es el canal 5. Y en esta línea aquí como violeta o morada es el canal 8. ¿Bien? Y aquí pues tengo las pendientes. ¿Bien? Aquí, cuyas unidades son voltaje por segundo. ¿Lo ven? Bueno. Vamos a hacer otra prueba, voy a cerrarlo. ¿Ok? Bueno, aquí me dice no sé qué, se queja, pero no importa, lo hace. Vamos a ejecutar otra vez, pero con otro número de canales. ¿Ok? Entonces voy a ponerle aquí. Fíjense, vamos a poner todos los canales, desde 1 hasta 16. ¿Ok? Pero antes de eso, antes de ejecutarlo, voy a cambiar algunos parámetros aquí. Por ejemplo, voy a poner ancho de línea, le he puesto uno muy pequeño, le voy a poner uno más grueso para que se vea. No, quizá uno va a ser mucho, vamos a ponerle .7. Bien, ok. El tamaño de letra está puesto en 9, voy a ponerle 15. Bien, y yo creo que de momento así. Ejecutamos otra vez la función, seleccionamos los directorios. Ahora vamos a los archivos que resultan. Bien, ok. Entonces fíjense, aquí tengo los 16 canales y aquí está la leyenda. Lo que pasa es que me la está desmadrando un poco por el tamaño de letra. Pues le he puesto un tamaño más grande y me está haciendo cosas raras. ¿Bien? Entonces hay que pelearse un poquito con el legend para que lo haga bien, sobre todo con legend que son bastante más complejos. Bueno, aquí ven los 16 canales pintados. ¿Bien? Y aquí tenemos las pendientes. ¿Bien? Bueno, esto de hecho admitiría hasta un tamaño de letra más grande. Bueno, vamos a ir a ver los archivos. ¿Bien? Entonces aquí tengo la carpeta que yo puse de almacenamiento output y tengo efectivamente dos archivos, la imagen y el .mat.
En el punto mat, pues aquí tengo guardadas las variables que me puso. Por cierto, fíjense que ahora me deja abrir el punto mat. Eso tiene que ver con la codificación que uno esté utilizando. El punto mat los puntos mat de la base de datos, pues quién sabe qué tipo de codificación estén utilizando. El caso es que al querer abrirlo con un editor de texto para ver el contenido, no con Octave sí que me lo abre y no hay problema, sino con un editor de texto para verlo directamente, pues no entiende la codificación, aparte es un archivo masivo, y entonces pues, el Octave se volvía loco y de hecho me bloqueó la computadora, ¿no? Tengo muchas cosas abiertas. Pero este, que es mucho más pequeño el archivo, no es tan grande, y sobre todo lo he generado yo con el propio Octave, con lo cual la codificación la entiende perfectamente, ¿bien? Entonces, para que lo vean aquí, el archivo .mat que hemos grabado pues tiene las variables que yo le pedí. Aquí tiene una información de cómo se guardó, cuándo se guardó, quién lo guardó, etcétera, y aquí tiene las variables, ¿no? Esto lo estoy abriendo con un editor de texto plano, ¿eh? Entonces aquí tengo la variable en un sujeto que es 1, es un escalar, el vector canales que me dice que es un rango, y entonces por lo tanto guarda 1, 16, 1 porque es un rango, y entonces empieza con la base 1, el límite es hasta 16 y el incremento pues es 1, va de 1 en 1. La variable frecuencia de muestreo, que tiene el número 512, el vector tiempo, ¿no?, que es 512 por 1, aquí están los valores. Aquí tengo la variable EG, que es una matriz de 512 por 16, aquí están todos los valores, como ven. Y aquí tengo la variable EGPEN, que es otra matriz, que tiene 511, es uno menos, ¿bien? Porque como tengo, si he puesto un segundo, tengo frecuencia de muestreo 512, quiere decir que son 512 valores, pero intervalos es uno menos, porque es entre cada dos valores hay un intervalo y por lo tanto un trozo de recta. Entonces es 511 por 16 y aquí están los numeritos que yo estoy pintando, ¿no?, la información que tengo, y ya se acabó el archivo. ¿Ok? Entonces, este fichero .mat, digo, solo se lo estoy mostrando para que vean realmente qué es lo que tiene, pero pues uno normalmente así no lo mira, no le sirve para nada. Ese fichero .mat tú lo tienes ahí guardado con esos datos. Si tú en algún momento quieres volver a recuperar esos datos, bien, pues uno está generando muchos archivos, por ejemplo, en un programa con resultados auxiliares, y no quieres tenerlos todos en la memoria, en el espacio de trabajo, para que no te ocupen espacio para el cómputo, no necesitas tenerlos todos ahí, pues los puedes ir guardando en ficheros, ahí se quedan en la memoria, pero no lo tienes, digamos, en la RAM, y no lo tienes en el espacio de trabajo, lo puedes limpiar y ya. Y cuando te hagan falta, pues ahí tienes el archivo, utilizando el comando load, como vimos, igual que cargamos los electroencefalogramas de la base de datos que descargamos, pues la cargamos con el comando load. Pues ese fichero también que nosotros tenemos, datos.mat, podemos volver a cargarlo cuando queramos con el comando load, ¿bien? Exactamente de la misma manera. Ok, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, seguimos. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Fíjense que como puse resolución de 1000 píxeles por pulgada, pues ocupa 4 megas, que es bastante para una imagen. Voy a abrirla. Bien. Y entonces, pues tengo esto, que aquí se me ha desmadrado un poco. Y fíjense que como yo puse un tamaño de letra de 15, creo que puse, pues los títulos, aquí, los textos que estoy poniendo, son bastante grandes. Y así como los números de los ejes, en las etiquetas de los ejes, y los de las leyendas, y entonces pues se me descuadra. El resultado es un poco feo, ¿no? Entonces uno podemos decir aquí, en lugar de 15, yo le puedo decir, ¿qué tenía? A ver, 9, pues 9, lo voy a dejar. Bien. ¿Qué más? Fíjense, el ancho de línea también le puse .7, que es grueso. Entonces si yo abro la imagen, tiene mucha resolución, entonces si yo hago zoom, pueden ver que tiene bastante zoom, pero el ancho de línea es
al ser bastante grueso en píxeles, le he puesto .7 creo que era, pues son muy gruesas. ¿Bien? Sin embargo, en la imagen, en la figura, pues se ve bastante mejor. ¿Qué pasa si yo le pongo un ancho de línea como yo tenía de .1? Bien, y el tamaño de letra lo cambié. Pues ejecutamos otra vez exactamente igual la función, ponemos todo esto, nos está pidiendo. Bien. Pues aquí tenemos, fíjense, ahora la leyenda, porque yo configuré los parámetros de las posiciones de la leyenda, de los ejes y todo eso, para que saliera bien con unos determinados valores. Entonces, con estos valores que yo he puesto ahora, pues la leyenda me sale, como ven, perfecta. La he puesto aquí en este recuadro abajito, y entonces aquí se ven bien los colores. Bien. Claro, ahora he puesto un tamaño de letra más pequeño, y entonces esto se ve mucho más pequeño. Para que se viera mejor, convendría ponerle un tamaño de letra mayor. Bien. Lo que pasa es que lo estamos ajustando para la figura que se guarda. Y ahora las líneas se ven mucho más delgaditas, y entonces no se ven tan bien. Bien. Sin embargo, si nos vamos a la imagen, ¿bien?, que la he vuelto a generar, fíjense, entonces aquí está la imagen. Ahora el tamaño de letra se ve bastante bien, el que hemos puesto. Yo creo que es razonablemente bien, es razonablemente bueno. Y la leyenda igual queda aquí perfecta. Y si yo hago zoom aquí a las gráficas, como tengo una resolución, pues me da un buen resultado. Y como le he puesto un ancho de línea más pequeño, pues se ven mucho mejor lo que está haciendo cada línea, simplemente porque las líneas son más delgadas. Ok, si quieren aquí también las pendientes. Bien, aquí ya si me acerco demasiado, pues obviamente se ve que pierdo calidad, pero porque estoy haciendo mucho zoom. Tendría que ponerle mucho mayor resolución para aguantar eso. Bien, pero vamos, es más que suficiente con esta resolución. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues si no hay preguntas vamos a continuar. Nos quedan como 5 minutos. Vale, ¿qué más cosas vamos a hacer? Bueno, entonces, una de las moralejas, ¿qué pasa con Octave? A la hora de configurar los parámetros de visualización para que se vea bonito, el tamaño de letra, las posiciones, todo eso, es muy difícil que te queden al mismo tiempo bien la figura que estás generando y el archivo que generas, porque tiene una forma de construirlo que sigue unos caminos distintos, quién sabe cómo son. Se puede uno poner a leer la documentación, a mí no me interesa. El caso es que es difícil obtener una configuración que sirva para que queden bien al mismo tiempo la figura que tú estás representando en pantalla y la que vas a guardar. Entonces lo que tienes que hacer es escoger. Entonces, si quieren, básicamente por ensayo y error, tú puedes ir probando cuál es la que quede mejor para la figura o la que quede mejor para la imagen que vas a guardar. Normalmente, si tú vas a presentar algo y vas a utilizar esa figura para meterla en un documento, en un reporte, lo que sea, pues quieres que la figura, el archivo de figura, pues te quede bien, ¿no? O si estás trabajando y quieres que la figura que se presenta en pantalla es la que se visualice bien porque lo vas a utilizar de manera interactiva, pues entonces lo configuras para eso. Bien. O puedes tener dos opciones de manera que utilices un programa u otro, o le indiques con una opción cuál quieres y simplemente para cada una de ellas cambiar la configuración. También podría ser, ¿no? Qué sé yo, una variable que le pongas 0, 1 o lo que sea, o una cadena de texto donde le indiques quiero que sea para figura o quiero que sea para imagen. Bien. Y entonces pues simplemente según el valor de esa variable pues defines con un bucle if, por ejemplo, pues tienes dos casos, uno o el otro. Defines los parámetros de acuerdo al uso que le vayas a dar, uno u otro, y eso es sencillo de hacer. Entonces yo creo que con eso nada más, yo creo que ustedes podrían saber hacerlo en caso de que lo necesiten.
Bien. Bueno, nosotros el caso que vamos a hacer no creo que sea todo tan complicado, pero bueno, quería explicarles un poquito más esto para que tengan las herramientas de manera sobrada para que puedan manejarse bien en Octave. Luego ya ustedes, si quieren jugar más con ello y documentarse más, pues tienen los elementos y las pautas para hacerlo. Bien. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar por último, del tiempo de ejecución. Bien. Entonces, muchas veces para medir qué tan costoso es un programa y demás, pues una de las cosas que se pueden utilizar es el tiempo de ejecución. Es decir, desde que el programa empezó a hacer tal cosa hasta que el programa terminó o la computadora terminó de hacer tal cosa, cuánto tiempo ha transcurrido. Bien. Entonces, hay unas ciertas funciones que trae Octave que te permiten medir eso, ¿no? Y entonces es muy sencillo, lo vamos a ver ahora y con esto terminamos. Bien. Entonces, fíjense, hay dos comandos, el tick y el toc. Bien. Entonces aquí pueden verlo y entonces se utilizan juntos el comando tick y el toc. Y entonces básicamente el tick inicia el cronómetro, digamos, dice world clock timer. Aquí hacer lo que sea, pasa un tiempo o no hacer nada, da igual, y con toc paras el cronómetro y lo que te devuelve es el tiempo transcurrido desde que ejecutaste este tick. Bien. De manera que, por ejemplo, si yo hago tick y hago toc, me dice elapsed time is 1.85 y pico segundos. Bien. O yo puedo decir tick y pongo tiempo igual a toc, y entonces la variable tiempo es 3.8388. Si no le pongo nada, pues me suelta esta frasecita. Así está hecho. Bien. Fíjense, tienen otra función que es CPU time, que también mide más o menos el tiempo de CPU. Eso tiene que ver con el rendimiento de la máquina. Bien. Pero bueno, vamos nosotros a utilizar algo más sencillo, que es el tick y el toc. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí, volviendo a mi programa. Bien. Yo puedo inicializarlo, si quieren el preámbulo lo dejo así. Entonces, por ejemplo, aquí en parámetros yo puedo poner tick, voy a poner aquí inicio del cronómetro. Bien. Y acabando, aquí al final, yo puedo poner aquí esto y pongo qué sé yo, ¿qué variable le pongo? Reloj. Bien. Reloj igual a toc, le pongo punto y coma para que no me lo muestre, y yo puedo poner, qué sé yo, un fprintf, para que me lo ponga, porque si le pongo nada más toc, pues me pondrá esto, pero en inglés. Voy a poner una frasecita así en español que me guste más. Bien. Entonces /n, el tiempo de ejecución del programa fue de, entonces voy a poner aquí tanto por ciento %f, le voy aquí coma y le voy a poner reloj, que es como le llamé a la variable, y le voy a poner aquí segundos, ¿no? Porque está en segundos. ¿Ok? Bueno, ya está. ¿Vieron cómo lo hice? ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar el programa otra vez para ver el resultado de añadir esto sobre la figura. Ok. Venga, entonces aquí ejecuto la acción. Bien. Si no quieren elegir esto, yo lo puse para mostrar la funcionalidad, pero pueden dejar fija la carpeta si ya saben dónde está en el código y no hace falta estar copiándolo todo el rato. Fíjense que eso yo lo tenía por aquí. No, creo que ya lo borré. Bueno, pero se puede imprimir en pantalla, copiar y ponerlo aquí en el código y andando. Segundo, voy a poner del 1 al 7, por ejemplo. Entonces aquí tengo del 1 al 7 segundos. Bien. Aquí está la gráfica, por algún motivo esta hora me lo está descuadrando. ¿Quién sabe por qué? Bueno, entonces aquí está la figura. Entonces fíjense,
yo pues aquí, como ven, aquí me dice canales, todo esto está bien, sí, ok, así lo tengo puesto. Y aquí nada más, pues el tiempo de ejecución del programa fue de 35.74 y pico segundos. Bien, y para que el prompt me lo ponga abajo del todo, le voy a añadir aquí un /n, o sea, un retorno de carro, y así me lo regresará aquí automáticamente. Bien. De hecho, si quieren, para que haya un poco de separación, le puedo poner 2 retornos de carro. Bueno, perfecto, pues así tenemos ejecutando el programa, ya son las 2, entonces podemos terminar la clase. Yo creo que con esto terminamos la introducción que quería hacerles a la programación en Octave. Por supuesto hay un millón de cosas más, pero con esto tienen de sobra para trabajar en Octave y para hacer las prácticas que vamos a ir haciendo durante el curso. Por cierto, ahora terminando, les voy a colgar en Google Classroom la primera práctica, ¿de acuerdo? Entonces, después métanse en un rato o en la tarde, descarguen la práctica y tienen para trabajar, ya tienen ese material para trabajar. ¿Bien? Tienen una semana de tiempo para entregar, y recuerden, como ya les di en la hojita del primer día, ahí explico que tienen que entregar toda la documentación, las respuestas teóricas, los programas, las gráficas que les salgan, los archivos, todo lo que se esté pidiendo, me lo tienen que entregar. Bien, y por supuesto, pues justificar razonadamente todo lo que estén haciendo. Bien, si tienen dudas me pueden ir preguntando, escríbanme por correo, lo que sea, y quiero que ya empiecen a trabajar con ello. Bueno, pues con esto terminamos y nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, pues terminamos. Nos vemos mañana. Dime, Jesús. Hasta mañana, Jesús. Hasta luego, de nada. Buena tarde.